Esta tarde vamos a hablar de un tema que ha sido muy especial para mí, pero algo que siempre he tratado, hermano, es de encontrar la palabra idónea, la cual el Señor tiene preparada para nosotros, la palabra que nosotros necesitamos, ¿verdad? La palabra que nosotros necesitamos. Y el Señor me indicó que habláramos hoy acerca de este tema y vamos a entrar. Gloria al Señor, Padre. Hoy vamos a compartir la palabra saludando a los hermanos que se van a conectar, ¿verdad? Hoy también extrañamos a la hermana Gloria. La hermana Gloria hoy no tampoco pudo estar con nosotros presente porque está más de salud. Pero declaramos también, hermano, en el nombre del Señor de salud. Pero ojalá que pueda ella conectarse y participar de la palabra. Hoy vamos a hablar, hermano, bajo el tema la conciencia. Ese es el tema para el día de hoy. Fíjense ustedes, la conciencia. ¿Cómo se llama el tema, hermano? La conciencia. La conciencia. ¿Qué significa la palabra conciencia para ustedes? ¿Alguna vez se han puesto a pensar qué es la conciencia? ¿Alguna vez se han puesto a pensar ustedes o se han preguntado qué función tiene la conciencia en nuestra vida? Porque nosotros tenemos, hermano, conciencia, ¿verdad? Yo no sé si alguna vez ustedes han dicho, ¿verdad? O han expresado, y dicen, yo tengo mi conciencia tranquila. Máxime cuando pasamos una experiencia que de repente un familiar fallece y un hermano dice, pues, damos gracias al Señor, falleció mi pariente, pero yo tengo mi conciencia tranquila, que le serví en vida y lo hice, hermano, hasta el último día. Uno dice así, ¿ha escuchado usted la frase? Yo creo que todos nosotros como seres humanos más de alguna vez hemos dicho eso, ¿verdad? Yo tengo mi conciencia tranquila. Pero otras veces, hermano, en otras ocasiones, de repente no hemos tenido la conciencia tranquila. Hay un cantante de la música secular que incluso usa esa frase. Yo tengo mi conciencia tranquila, por eso no me confieso. Así dice el cantante. Pero hoy vamos a ver, hermanos, acerca de esta palabra, fíjense, se llama la conciencia. Quiero decirles, hermanos, antes de entrar al texto bíblico, porque vamos a ir todos al Evangelio según San Juan. Vamos a tomar como ejemplo una historia bastante conocida y considero que hasta de memoria la debemos de saber todos nosotros. San Juan, el libro o el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, encontramos nosotros una historia. Esta historia, hermano, ha sido predicada y va a seguir siendo predicada durante todos los tiempos, sinceramente. Pero hay algo bastante especial, hermano, y poderoso en este texto que de repente alguien no lo ha tomado en cuenta. Pero nosotros en esta tarde sí lo vamos a tomar en cuenta. Lo tenemos, hermano. Capítulo 8, verso 1 dice que es la historia de la mujer adúltera. ¿Ok? Dice el verso 1, y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él. Y sentado él, les enseñaba. Maravilloso. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Me pregunto yo, ¿por qué solo a la mujer trajeron? No trajeron el que estaba con él. Y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos manda, como dice aquí, hermano, en su Biblia. Exactamente, nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían, fíjense bien, hermano, esto ellos lo decían como tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella.
e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. ¿Saben lo que estaba escribiendo el Señor ahí? El 9 dice, pero ellos al oír esto, fíjense bien, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos, qué tremendo esto, hermano, hasta los postreros, o sea, hasta los jóvenes. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Fíjense bien qué tremendo esa experiencia, hermano. Cuando al Señor le traen esta mujer, hermano, imagínense ustedes. Yo me imagino, hermano, la insistencia de los fariseos en querer saber la respuesta de Jesús. Ellos tenían la respuesta, porque claramente ellos dijeron, Moisés nos mandó. O sea, ya tenían la respuesta. Exactamente, no había necesidad de traérsela al Señor Jesús. La tentación es lo que querían. ¿Qué es lo que estaba pasando, hermano? Ellos querían tentarlo o provocarlo. Y dice la palabra que ellos insistían en querer saber la respuesta del Señor Jesús. Pero el Señor se inclinaba hacia el suelo y escribía en tierra. ¿Saben ustedes lo que estaba pasando en el momento que estaba escribiendo en tierra? Estaba siendo procesado. El Señor, hermano, el Señor estaba tocándole las conciencias. ¿Por qué en tierra? Porque la mente natural, hermano, es tierra. La mente natural es tierra. El cristiano con mente natural siempre va a estar, hermano, dispuesto para tirar piedras. El creyente con mente natural, con mente terrenal, siempre va a estar presto para tirar piedras. Pero aquel que tiene mente espiritual, él no viene con piedras. Y el Señor Jesús pudo haber dicho, es verdad, Moisés, ya tienen la ley, Moisés nos manda, pues yo también me voy a sujetar a lo que dice Moisés. Es más, yo voy a ser el primero en tirar la piedra, porque verdaderamente esta mujer falló. Pero ¿qué hace el Señor? El Señor se inclina y empieza a escribir en tierra, que significa que estaba tocando la conciencia de aquellos hombres y de todas aquellas personas que venían preparados para tirar las piedras. Procesándole. Pero dice la palabra ahí, hermano, qué tremendo. Padre, El gloria. verso 9 dice, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia. ¿Qué quiere decir la palabra conciencia? Fíjense ustedes, si alguien de ustedes tiene la respuesta, tienen alguna opinión, ¿qué significa la palabra conciencia? No un ejemplo. ¿Qué significa la palabra conciencia para ustedes? Es algo, hermano, es algo que le hace sentir si está bien o está mal. Perfectamente. Es algo que lo hace sentir si está bien o está mal. Tener conciencia de las cosas. Vea bien, correcto. Dice, la palabra conciencia es la capacidad que tiene el ser humano de darse cuenta de algo. Es el conocimiento moral de lo que está bien y de lo que está mal, en base al conocimiento de sí mismo y de su capacidad para actuar. Oiga bien, hermano, sobre su entorno. Me parece interesante, hermano, esta parte de la explicación que dice, hermano. Es la capacidad que tiene el ser humano de darse cuenta de algo, pero también es el conocimiento moral de lo que está bien y de lo que está mal. En base al conocimiento, estos hombres, hermano, pongamos atención, estos hombres venían con piedras, ¿por qué? Porque ellos tienen un conocimiento. ¿Qué conocimiento traían ellos? El conocimiento de la ley. O sea, claramente el texto dice, Moisés nos mandó a que tales personas o que tales mujeres nosotros le tiremos piedra. Entonces, el creyente, hermano, y esto es lo tremendo, y esto es lo que nosotros tenemos que despertar. El creyente, hermano, puede tener una conciencia débil o puede tener una conciencia fuerte. La Biblia lo menciona buena conciencia. Cuando es fuerte la menciona como buena conciencia o lo menciona como limpia conciencia. Eso es lo que dice la Biblia cuando es fuerte, limpia conciencia. Pero cuando es débil, el creyente, hermano, cuando es débil es porque ha recibido una información, y dependiendo de lo que reciba, dependiendo de lo que aprenda, su conciencia lo va a usar o lo va
a defender, dependiendo de lo que está recibiendo. Por eso, una vez más les digo yo a ustedes, hermanos, somos nosotros bienaventurados de venir y escuchar la palabra del Señor, hermano, y conocer la verdad de Dios. Porque lo puede también fortalecer. Exactamente. Porque muchos, el pueblo, lastimosamente, yo tengo que decirlo así, el sistema religioso, el mismo pueblo cristiano hoy en día, hermano, por tener una información no correcta del evangelio, del verdadero evangelio de Dios, están teniendo una información que es incorrecta, y lo que hacen, en vez de restaurar, hermanos, cuando se han dado cuenta que ha fallado, en vez de restaurarlo, lo que hacen es tirarle piedras, señalarlo, acusarlo, condenarlo. Es justamente hermano, lo que la actitud del fariseo. Miren, las iglesias están llenas no de hijos de Dios, las iglesias están llenas de fariseos, y toda la gente dice, hermano, pero que son hijos de Dios. No, son hijos de Dios. Jesús dijo claramente, por sus frutos los conocerán. Por sus frutos. El que es hijo de Dios manifiesta fruto. El que es fariseo manifiesta fruto. Aquí no hay que engañarse. El que es hijo de Dios, hermano, va a manifestar el fruto como hijo de Dios. Y el que es hijo de Dios, dice la palabra, hermano, que él tiene espíritu de mansedumbre. Y el que tiene espíritu de mansedumbre, ¿qué va a hacer? Va a restaurar. El que tiene espíritu de mansedumbre se va a encargar de qué, hermano? De restaurar. Pero una vez yo me encontré con un restaurador que en vez de restaurar estaba señalando, estaba acusando. Entonces, ¿qué restaurador pudo haber sido ese? Es un falso restaurador. Porque no se encarga, hermano, de escuchar y decir, hermano, estamos con usted. No, lo condena y le dice como a la mujer, este es tu último día de vida. Pero la gracia, hermano, la gracia de Dios actúa diferente. La ley se manifiesta de una manera, pero la gracia de Dios se manifiesta de otra manera. Los fariseos representan a la ley porque ellos vienen, hermano, conforme a la ley de Moisés. Pero Jesús, ¿cómo viene él? Conforme a la gracia de Dios. Y a su nombre, hermano. Gloria. Es su nombre, gloria. Entonces, dependiendo del conocimiento que nosotros tengamos, hermano, así va a funcionar nuestra conciencia. Quiero que vayan conmigo a la epístola de los Romanos. Padre, gloria. Miren lo que dijo el apóstol Pablo en el capítulo 2. Vamos a Romanos, capítulo 2, hermano. Su nombre es gloria, hermano. Su nombre es gloria. Gracias al Padre. Capítulo 2, verso 15. Tenemos, hermano. Si quieren podemos leer el verso 14 también. Vamos a ver 14 y 15. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de esta manera: porque cuando los gentiles, vea bien este texto, hermano, porque cuando los gentiles que no tienen ley, ojo con esto, ¿qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? No los escucho, ¿qué somos nosotros? Somos gentiles. Pero vean esto: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Verso 15: mostrando la obra de la ley, escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. ¿Qué hace la conciencia, hermano? O nos acusa, o nos defiende. Pero vuelvo y repito, todo va a depender, hermano, del conocimiento que nosotros tengamos. Si tenemos un conocimiento, hermano, erróneo acerca de Dios, nuestra conciencia o nuestra vida, vamos a actuar de acuerdo a esa conciencia. En este momento, hermano, en este momento, ¿cuánto creyente vive una vida como que no fuera hijo de Dios? Vive una vida, hermano, frustrada. Vive una vida, hermano, que no tiene nada de gloria. Vive una vida, hermano, cargada. Cuando la palabra ha enseñado, hermano, y dijo el Señor: vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, yo los voy a hacer descansar.
creyentes cansados, hermano, cansados, y dicen, yo ya no quiero perseverar. ¿Por qué? Porque ellos recibieron una información que no era la correcta, pero ellos pensaban que estaban bien. ¿Y qué hacía su conciencia, hermano? En cierto momento los acusaba y en cierto momento los defendía. Pero ¿qué enseña la palabra, hermano, acerca de la conciencia? Y le vuelvo y le repito, dependiendo de la información que nosotros tengamos, así va a ser la manera de actuar. Cuando recibimos nosotros el conocimiento de que somos más que vencedores, la vida del creyente va a ser como un vencedor. Cuando recibe información de que usted tiene que luchar día y noche, su vida no va a ser de un vencedor, hermano. A usted le va a costar mantenerse en gloria. Pero cuando recibe la información que le dice que es el Señor quien lo lleva a usted de triunfo en triunfo y de gloria en gloria, su vida va a ser diferente, hermano. Nuestra vida va a ser diferente. ¿Por qué? Porque es el momento, hermano, que venimos a Él para descansar. Hermano, el creyente, sin darse cuenta, busca reconocimiento y busca gloria. Y dice, yo puedo, hermano. Una vez me encontré con alguien y me decía él, y me hizo la pregunta, y me dice, ¿usted cree? Me dice que yo le puedo reclamar a Dios, le puedo exigir a Dios. ¿Usted cree? Y le dije yo, bueno, no sé usted, yo no, le digo yo no, le digo. ¿Por qué? Porque yo sé, hermano, que Dios es soberano. Yo sé que Dios es soberano y Él va a actuar como Él quiere actuar. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. ¿Quiénes somos nosotros para decir, Señor, yo quiero esto? Y el Señor dice, pero no te conviene, no te lo puedo dar. No te conviene, porque tú estás viviendo el presente, tienes un anhelo del presente, pero yo estoy viendo tu futuro. Y entonces le digo, el Señor es soberano, hermano, le digo, y Él va a actuar de acuerdo a su soberanía. Y me dijo, está equivocado. Está equivocado, me dice. Y le voy a decir por qué, me dice. Mi mamá estaba enferma en el hospital y yo levanté un sacrificio, me dijo él así, de ayuno. Y yo le dije al Señor, por este ayuno que estoy haciendo me vas a levantar a mi madre de la cama, y no acepto un no como respuesta. Le reclamé al Señor y el Señor, hermano, me tuvo que responder. Y le digo yo, ¿y qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pensado usted si su mamá hubiese fallecido? ¿Dónde queda ese sacrificio que usted hizo? Su mamá está con vida, no por el sacrificio que usted hizo. Su mamá está con vida por la gracia y la misericordia de Dios, porque Dios tiene planes, hermano. Dios sabe de que esta persona era necesaria que estuviera aún con vida, y por eso la mantiene con vida. Entonces, la conciencia, como les digo, vamos a actuar de acuerdo a la información que nosotros tenemos acerca de una cosa o de otra cosa, hermano. Pero, esa parte Dios lo hizo por amor a ella, porque por la manera como Él lo pidió no era la correcta. no. Padre Santo, Sí. qué tremendo. Gloria al Señor. Hermano, imagínense ustedes si el apóstol Pablo, hermano, dice que rogó 3 veces para que se le quitara el aguijón. Pablo, hermano. Estamos hablando de Pablo, hermano, el apóstol escogido, al que le mostró el Señor el Evangelio, el que fue llevado al tercer cielo. ¿Ah? Hermano, él rogó al Señor que se lo quitara, y el Señor dijo, sí, Pablo, porque contigo vamos con todo. No, y le digo, no, le digo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Fíjense, hermano, ¿me entiende? Entonces, nosotros no podemos caer en trampa, no debemos de caer en trampa y de decir, yo quiero que se haga esto. Ojo, hermano, mejor descansemos en el Señor y digamos, Padre, si es tu voluntad, se va a dar. Si no, pues vamos a estar tranquilos. Hermano, ¿y sabe por qué se lo digo esto? Porque hace muchos meses platicaron una vez con Darío en la casa del hermano Darío. Y yo no sé cómo surgió la plática, y me dijo, mira, Emilio, me dice, cuando Dios me permita ir a Estados Unidos, me dijo, va a ser legal. Esa es la fe. ¿Ah? Él me dijo así, y yo le dije, pues gloria al Señor.
¿Y hoy dónde está él? En Estados Unidos. ¿Y cómo se fue? Legal. Otro día ha sido, hermano, desesperado. No, que yo me voy, y yo dejo aquí todo. Y no es así, hermano. No es así. Qué importante tener, hermano, la alianza del Espíritu de Dios. Padre. Qué importante tener la alianza del Espíritu de Dios. Qué importante, hermano, es recibir el verdadero conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos transmite a nosotros descanso. Porque sabemos que Dios va a actuar a su tiempo, porque el tiempo de Dios es perfecto, hermano. Es su nombre. Es su nombre, gloria, hermano. El tiempo de Dios es perfecto. Quiero mencionarles otro ejemplo acerca de lo que estamos hablando de la conciencia. Vamos al libro de los Hechos. Vamos al libro de los Hechos, por favor, hermano, en el capítulo 10, vean conmigo algo. ¿Cómo se llama el tema, hermano? La conciencia. La conciencia. Aquí encontramos otro ejemplo de lo que hace la conciencia, hermano. Bendito Dios. ¿Lo tenemos, hermano? Sí. Vamos a leer. Hechos capítulo 10 verso 1 dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, o sea, toda su familia tenía esa misma actitud, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Mire qué bonita actitud, hermano. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Qué lindo eso. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, miren, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subía al azote para orar cerca de la hora 6. ¿Y qué pasó con Pedro, hermano, el verso 10? Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, oigan bien el varón de Dios, ¿verdad? Mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, Pedro, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de los 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todo, cuadrúpedo, terrestre, reptil y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, ¿cómo dijo, hermano Pedro? No, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Ve qué tremendo este Pedro, hermano. El 15, volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¿Qué queremos decir con esto, hermano? De ahí nomás llegamos con la lectura. ¿Qué está pasando en Pedro, hermano? Recuerden, la conciencia funciona de acuerdo a la información que nuestra mente tiene. ¿Qué información tenía Pedro acerca de estos animales? Que eran inmundos. Que estos animales eran inmundos, que no podían comerlos. Pero hermano, vean algo. ¿Quién es que hizo bajar el lienzo para alimentar a Pedro? ¿Ah? Hermano, es Dios, hermanos. Es que no es el vecino que le está dando algo de comer. Es Dios mismo que le está haciendo bajar el lienzo a Pedro, porque Dios ve la necesidad de Pedro, que tiene hambre. Y Pedro se atreve a decirle al Señor: no.
El Señor le dice, Pedro, mata y come, y él con mucha hambre dice, no. Él dijo, hermano, no. ¿Qué hubiese pasado si hubiese sido esa experiencia con uno de nosotros, hermano? ¿Qué hubiese pasado? Mire, hermano, hay un muchacho. Porque usted lo dice, pastor, es de acuerdo a la información que tenemos. Es correcto, hermano, es correcto. Es de acuerdo a la información. Ese es el punto. Mire, hay un joven, primo de estos muchachos, que por cariño le dicen Chilo, se llama Daniel. A Chilo, hermano, dele hamburguesa, come hamburguesa. A Chilo, ofrézcale un pedazo de pizza. Come la pizza entera. Digo, ¿quiere Chilo? Que me va a decir que no. ¿Ah? No. Que Chilo me va a decir que no, hermano. Él no dice no. A nada le llama común y inmundo. A nada le llama común e inmundo. ¿Qué hubiese pasado si ese lienzo hubiese bajado, hermano, y hubiera dicho al Señor, le he dicho al Señor ahorita mismo, ¿sabe qué, Misael? He visto tu necesidad y mata y come, porque tiene que trabajar él también. Entonces el Señor le dice, mata. No lo trae muerto, hermano. No, Y él le dice, hazlo. Yo te estoy proveyendo. Y el Señor que le estaba El proveyendo. Señor estaba proveyendo, pero Pedro le dice, hermano, no. Como decía el hermano, la información que tiene Pedro, hermano, hizo que la conciencia de él lo privara de la bendición. Ojo con esto lo que estoy diciendo. La conciencia, la débil conciencia de Pedro lo está privando de la bendición. De igual manera, hoy en día, hermano, muchos creyentes están siendo, hermano, privados de la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque la conciencia los está acusando. ¿Pero por qué los acusa? Por la información que ellos han tenido, hermano, que ellos han recibido. ¿Me entienden? Por eso es tan importante esta palabra para nosotros, hermano. ¿Qué estamos recibiendo nosotros aquí en la congregación? Mire, hermano, venimos a recibir del maná del cielo, hermano. Por eso les digo, hermano, somos bienaventurados. ¿Por qué? Porque venimos a escuchar, a conocer la palabra de Dios. No cualquier palabra, es la palabra de Dios. Y de acuerdo a la información que nosotros estamos teniendo, nuestra vida va a ser gloriosa, hermano. Por si no lo es ahorita. Pero depende de la información que usted tenga, hermano Giovanni, su vida va a ser gloriosa. Usted va a caminar, hermano, con su frente en alto, porque ya sé, yo soy hijo de Dios. ¿Y sabe cómo estamos nosotros? Según dice el Señor, estamos bendecidos con toda bendición. Oiga bien eso. Nosotros estamos bendecidos con toda bendición. Mientras, mi hermano, recuerdo yo hace mucho tiempo, hermano, yo peleaba por la bendición. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Porque la información que yo tenía en mi mente era que yo tenía que ganarme la bendición, yo tenía que pelear por la bendición, yo tenía que cantar, hermano, y dice, busca la bendición y tengo que luchar, tengo que pelear por la bendición, porque desconocía la verdadera información, porque desconocía el verdadero evangelio que dice que yo estoy bendecido con toda bendición. Y a su nombre, gloria, hermano, su nombre, gloria. Eso es lo que hace el verdadero evangelio, hermano. Ubicarnos, ¿sabe cómo dice la palabra? Que nosotros, el Señor nos ha sentado en lugares celestiales con Cristo. ¿Que estamos solos nosotros? No, hermano, usted no está solo. No, así es. No se sienta así, hermano, de esa manera. Usted no está solo. Con Cristo. Con Cristo, hermano. Mira, hermano, es tan maravilloso el evangelio. Mira, hermano, es tan maravilloso el evangelio de Cristo, hermano. Es tan maravilloso, hermano, que nos hace a nosotros sentirnos gozosos. ¿Me entiende? O sea, yo recuerdo antes, que para poderme sentir bien yo tenía que hacer sacrificios. Por esa información que yo tenía, así me enseñaron. ¿Me entiende? Teníamos que, vamos, si una vez que no sé si fue ver a Francisco, caminar dar 7 vueltas, hermano. Por toda la obrera. 7 vueltas. Pero dice la palabra, hermano, ¿sabe cómo es la palabra? Que el Señor añade los que han de ser salvos. Así es. ¿Cómo es? Qué lindo. O sea, hermano, en la gracia del Señor el creyente no se va a vanagloriar. No. La misma salvación, hermano Giovanni, la misma salvación dice la palabra que es por gracia.
Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero hoy en día dice, yo aquí, yo allá. Eso no sirve, hermano. Eso no sirve. Entonces, ¿qué pasa con Pedro, hermano? La conciencia lo acusó y no pudo disfrutar de la bendición del Señor. Pregunto, hermano, ¿cómo está nuestra conciencia? Pregunto en este momento, hermano, ¿cómo está nuestra conciencia, hermano? Nuestra conciencia nos hace vivir que estamos tranquilos o nos sentimos desesperados. ¿Cómo está nuestra conciencia, hermano? Quiero decirles, hermano, que en el primer pacto, en la ley que estamos hablando de los ejemplos que vimos, los mandamientos, hermanos, despertaron una conciencia débil en el creyente, o en el cristiano, o en el que creía en aquel tiempo. Despertó una conciencia débil. Por esa razón, el pueblo de Israel, para poder sentirse bien, hermano, ellos tenían que hacer sacrificios continuamente. Pero dice la palabra, hermano, que aunque ellos hicieran sacrificio tras sacrificios, esos sacrificios, hermanos, no iban a poder lograr hacer que ellos se sintieran tranquilos o limpios de su conciencia. ¿Usted cree que aquellos hombres que vinieron con aquella mujer no habían presentado sacrificio antes? Hermanos, y del culto venían saliendo eso. Venían saliendo de la reunión. Pero venían con las piedras, fariseos. ¿Ah? Porque ellos estaban acostumbrados a estar haciendo tantas cosas, hermano, como hoy en día. Pero vamos a leer para que vean ustedes lo que dice la palabra, no lo que digo yo, lo que dice la palabra. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Vamos a ver, Hebreos capítulo 9, hermano, por favor, vamos a ir rápidamente allá. Su nombre es gloria, hermano, Dios es maravilloso. Dios es maravilloso. 9 y 10, capítulo 9, verso 9, y vamos a ver el verso 10. Fíjense en esto, hermano. Fíjense. Dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, lo tenemos todo, ¿verdad? Dice, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios. Ojo con esto, hermano, por favor. Dice que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. ¿Cómo está eso, hermano? ¿Cómo está eso? Lo vuelvo a leer. El cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto. Dice ahí que no pueden, hermano. Y si dice la palabra que no pueden, es que no pueden, hermano. No pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas. ¿Hasta cuándo, hermano? Dice ahí, hasta el tiempo de reformar las cosas. Todos aquellos que estaban haciendo, aquellos hombres, hermano, no podían, dice la palabra, hacer perfecto en cuanto a la conciencia. No podían tener tranquilidad de ellos, porque su conciencia los estaba acusando. Pero iba a llegar el momento, hermanos, iba a llegar el momento de ¿qué? De la reforma de las cosas. Y aunque muchos estén esperando ese día en que se van a reformar las cosas, yo les tengo la noticia, hermano, que ese día ya pasó. Y ese día que se reformaron las cosas fue de la cruz para acá. ¿Por qué razón, hermano? Porque en el primer pacto había mandamientos y no podía ser que la conciencia de la persona se sintiera limpia por la ley, por los mandamientos, por las tradiciones, por los rudimentos. Como hoy en día muchos están practicando, hermano, rudimentos, y Dios no le está pidiendo que hagan rudimentos, pero a ellos les están enseñando que tienen que hacerlos. No quiere sacrificio. Lo que el Señor quiere es obediencia. Eso es lo que dice la palabra. Pero ¿qué pasa, hermano? Dice la palabra misma que una vez que el Señor Jesús se da en sacrificio por nosotros, que esto yo lo considero, hermano, una de las cosas más grandes, que aparte de la salvación, hermano, lo que logra el Señor Jesús en la cruz del Calvario. ¿Sabe qué logró el Señor Jesús en la cruz del Calvario? Hermano, al derramar su sangre, Él estaba limpiando
nuestras conciencias. Mi hermano, eres tú, un aplauso pero fuerte, hermano. Pero mire el verso 11, hermano, dice, pero estando ya presente Cristo, mire qué hermoso eso, sumo sacerdote de los bienes venideros. Hermanos, ¿sabían ustedes que hay unos bienes que en aquel tiempo se profetizaron que iban a venir, pero que hoy nosotros somos dueños de esos bienes? ¿Sabían ustedes eso? Ahora, si yo les pregunto, ¿cuáles son esos bienes? ¿Me dirían ustedes cuáles son los bienes que ya tenemos? Pablo decía, esos bienes van a venir. Le decía en aquel momento a aquella iglesia. Mire, pero estando presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. ¿Quién se ha preguntado cuáles son esos bienes venideros? La gente no predica esto, hermano. Ya lo tenemos. La santificación, los frutos del Espíritu. ¿Sabe qué es lo que cuáles son nuestros bienes? Los vamos a ver en la carta de Corintios, en el capítulo 6, en el verso 11, ahí están los bienes. O sea, las cosas que Dios nos regaló a nosotros, hermano, no porque nosotros las podemos, hermano, y porque nosotros nos sacrificamos más que nadie, no, sino por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Vamos a seguir leyendo, siempre en Hebreo, verso 12 dice, y no por la sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Miren qué bonito esto, hermano. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué significa la palabra redención? Rescate, correcto. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha delante de Dios. Escuchen esto, hermano. Dice ahí, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. ¿Cómo está nuestra conciencia según Dios? Según Dios, ¿cómo está nuestra conciencia? Está limpia, hermano. ¿Por qué? Porque Él hizo una obra, Jesús hizo una obra una vez y para siempre. Ya no va a haber más sacrificios. Él lo hizo. Pero la gente, hermano, no toma en cuenta esto. La gente le predica de infierno, del diablo, de maldición. Escuché a una mujer decir, viene el fuego de Dios y los va a consumir a todos. Así escuché en el mercado. Y dije yo, ¿por qué no habla de lo que Cristo hizo en beneficio a la humanidad? ¿Por qué no dice? ¿Saben qué, hermano? Dios entregó un ministerio, el ministerio de la reconciliación, porque no hay un mensaje de reconciliación. Por la información que tiene, hermano, va a meter fuego. Y el Señor Jesús le dijo a los discípulos, ustedes no saben de qué espíritu son. Cuando querían, Señor, antes de encender el fuego, que lo consuma a todos. Y el Señor le dijo, no, ustedes no saben de qué espíritu son. Es tremendo. Una pregunta, si alguien cree que tiene la conciencia limpia, estando errado, ¿cómo hace entender? No. ¿Cómo puede tener razón a alguien así? Yo tengo mi conciencia limpia. Ahorita yo digo que la tengo limpia. Pero usted me la mira que mi conciencia no está limpia. ¿Cómo puede entender? Yo no puedo juzgarlo. No, porque no lo puede juzgar. No lo puedo juzgar porque el sacrificio lo hizo el Señor Jesús. No, y dice la palabra que el único que puede, el que pagó el sacrificio fue Cristo. Mire, hermano, es tan maravilloso. Mire, es que el Evangelio es tan maravilloso. ¿Sabe por qué, hermano? Porque volvemos a lo que dijo el apóstol Pablo. Hermano, a nosotros lo que nos toca no es tirar piedras. Si somos hijos de Dios, a nosotros lo que nos toca no es tirar piedras, sino restaurar. Y eso es lo maravilloso, hermano. Lo que nos toca es restaurar. Ahora, pero mire, hermano, aquí, sinceramente, por el estilo de vida que hay, por la débil conciencia de muchos, nos toca agacharnos, hermano. Le van a tirar piedras, se las van a tirar, hermano, pero ¿quiénes son ellos? Pastor, disculpe. Sí. Que el mensaje a mí me ha llamado bastante atención. Gloria al Señor, hermano. El problema que yo pasé, a mí me llamó un varón y ¿sabe qué me dijo?
Así como usted está, me dice, si usted no merece nunca volver a estar sirviendo a Dios, jamás. Pero si un día lo hace, por lo menos un 5 años que tiene que pagar el anonimato. Pero Dios mío. ¿Quién lo ha puesto a él por juez? No, yo no es. ¿Ah? Qué tremendo, hermano. Ahora, por eso es lo que le digo, permítame, pero lo que le digo, todo va a depender, hermano, y esta es la clave. Todo va a depender de la información que nosotros tengamos. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso? Que el evangelio, el verdadero evangelio, hermano, ¿sabe qué dijo el Señor? ¿Qué significa la palabra evangelio? Buenas nuevas de salvación. Pero no dice, hermano, que de condenación. No dice de condenación. Sí, porque no podemos juzgar, pero tampoco teniendo la información de que somos puros, santos y que Dios nos ha santificado, vamos a ir nosotros, ¿verdad? Erróneamente a pecar, porque dice la palabra que no podemos ya pecar, porque no hay pecado en nosotros, como la mujer adúltera. ¿Qué le dijo? Vete, no lo hagas más. Y ya no lo vuelvas a hacer más. Mire, hermano, esto es tan tremendo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la relación aquí, hermano, es Dios y usted, es Dios y yo. Sí. ¿Me entiende? Es personal. Por eso el apóstol Pablo dijo, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros. Bien, dice, vosotros que sois. Pero el cristianismo, hermano, piensa que el espiritual es el que ayuna más. Y están equivocados. El espiritual, hermano, es aquel que ha nacido del espíritu. Y dice la palabra, hermano, que el espiritual, entonces, ¿qué es lo que va a hacer él? Restaurar. Pero ¿sabe por qué dice? Y dice, con espíritu de mansedumbre, no sea, dice, no sea qué, sino que, como dice popularmente, no sea que después te toque a ti también. ¿Por qué, hermano? ¿Quién está exento de cometer una falta? Un error. Pero qué lindo es el evangelio, hermano. La relación es usted y el Señor. La relación es Dios y yo. Y si a mí me toca, hermano, cometer una falta, oiga bien, la palabra dice que después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿qué es lo que viene para mí? Juicio. Lo que aguantará el juicio, hermano. Aguante el tiempo de juicio. Pero recuerde, es Dios y usted. No son los hombres y usted. No. Aquellos que vengan con piedras, que tiren piedras. ¿Cuántas piedras nos han tirado a nosotros? ¿Ah? Hermanos, y ahorita que sigan tirando, no mire que vienen tiempos de lluvia, necesitan un muro ahí. Que sigan tirando piedras, les va a servir para ese muro de contención. ¿Ah? Pero hermano, imagínense, imperdonable. Hermano, ya usted no tiene, según ellos, pero según el Señor, hermano, qué maravilloso. Hay una aclaración ahí, hermano mío, que como dice, a nosotros nos han tirado piedras, pero las piedras no han llegado a nosotros, porque a las piedras se le tira a los culpables. ¿Sí? La piedra se le lanza al que tiene juicio. Mire, hermano, pero como nosotros no hemos sido culpables, a nosotros, ¿qué es lo que pasa? La conciencia nos defiende. Oiga bien, la conciencia defiende. Vamos adelante. 3 efectos, hermano, que provoca una débil conciencia. La primera, 3 efectos. Vea el primer efecto: te hace sentir culpable y pecador. Es el primer efecto de una débil conciencia. Te hace sentir culpable y pecador. Ojo con esto. ¿Por qué razón, hermano? Porque es popular, es bien común, hermano, escuchar de la boca de un creyente decir que él es un pecador. Pero según la Biblia, ¿quién es un pecador? El que practica el pecado es un pecador. Oiga bien, ojo con esto lo que les voy a decir. El Juan dice una palabra porque la transgiversan, dice que el que dice que no tiene pecado es mentiroso, pero la aplican al revés. Porque ese texto no es para el pueblo, es para afuera. Ajá, bien. Y Juan mismo más adelante, porque no toman en cuenta el contexto, no van a más adelante dice que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios le guarda y el maligno no le toca. Bendito Señor, hermano. Padre eterno. Fíjense, hermano. Fíjense algo, hermano. Cuando Juan vio a Jesús, cuando iba
Jesús a ser bautizado, ¿qué dijo Juan, hermano? ¿Qué dijo Juan? He aquí el Cordero de Dios que le va a quitar el pecado por unos días. Que quita el pecado del mundo. Va a quitar el pecado solamente para estos que están aquí. ¿Cómo dijo Juan? He aquí el Cordero. He aquí el Cordero que quita. No que va a quitar. No que lo haga medio. O quitó. Solo en ese momento. No solo que lo va a limpiar un poquito, hermano, y después vuelve otra vez. Te quita. Entonces, razón de si en la epístola a Juan, no dice Juan, el que es nacido de Dios, él no va. Si comete un error, hermano, usted va a pagar las consecuencias del error. Vamos a pagar las consecuencias del error. Pero no nos consideremos pecadores, porque no podemos hacer vano el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. No debemos de hacer vano eso. Entonces, cuando yo escucho a un creyente decir que yo soy pecador, digo yo, bueno, y entonces Cristo no hizo nada por usted, amado. El sacrificio de Jesús no bastó. Y mire, la gente, hermano, tiene que hacer sacrificio tras sacrificio para sentirse bien. Hermano, pero eso es por la conciencia débil que hay. Pero cuando nuestra conciencia, hermano, está limpia, sabemos lo que Dios nos ha concedido, lo que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces, el primer efecto es que lo hace sentir pecador. Es justamente lo que sintieron los fariseos cuando venían con las piedras. Cuando Jesús les dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Ellos no eran hijos de Dios, eran fariseos. El que es hijo de Dios, hermano, tiene espíritu de Dios y tiene el espíritu de mansedumbre. El que no es hijo de Dios, hermano, no tiene espíritu de Dios. ¿Qué dice Romano, hermano? ¿Ah? Bueno, si es que el Señor es el que conoce, hermano. Dios conoce los que son suyos. Gracias, Dios. Sí, así es. Él dijo, yo conozco mis ovejas. Y ellas oyen mi voz. Ellas oyen mi voz Sí. y me siguen. Hermano, fíjense qué tremendo. Miren, van a haber personas con diferentes lenguajes. Me refiero a esto. Alguien puede decir que estoy hablando la palabra de Dios, pero no es palabra de Dios, es palabra de los hombres. Que pueden utilizar un libro como este, sí lo pueden utilizar. Pueden transversar la palabra. El mensaje de Dios es limpio. El mensaje de Dios es puro. El mensaje de Dios es restaurador, es poderoso, hermano. Ese es el mensaje de Dios para nosotros. Es un mensaje que transmite vida. Pero la gente, hermano, ha usado el nombre de Dios para condenar, para juzgar, para meter miedo, hermano. No son ministros de Dios, hermano. Ahora, otro efecto que hace la conciencia, hermano, es que quita la paz. Fíjense bien lo que dice Colosenses, por favor, vamos a ir rápidamente, hermano. Ya vamos a ir concluyendo, hermano. No sé qué tiempo llevamos, pero ya vamos a terminar. Colosenses 1:21. Quiero que vean esto ustedes. Por favor, hermano, veamos esto. Su nombre es gloria, hermano. Colosenses 1:21. Su nombre es gloria. Qué lindo es el Señor. Efecto de la débil conciencia quita la paz. Colosenses 1:21 lo tenemos. Dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra... ¿A dónde, hermano? ¿Dónde está la conciencia? En vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os han reconciliado. Ojo con este texto, hermano. Miren cómo dice, y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos. A este punto le llamé, hermano, que el efecto de la débil conciencia quita la paz. ¿Por qué? Porque el creyente, sin darse cuenta, se está considerando enemigo. ¿Cómo estábamos nosotros antes sin Cristo? Ojo con esto. No sin una religión, hermano. Una cosa es la religión y otra cosa es Cristo. La religión esclaviza al hombre, pero Cristo trae libertad. Nosotros, hermano, estamos en la religión, pero nos consideramos como que éramos pecadores, como que no éramos hijos. Estábamos en esta condición, como dice aquí el apóstol Pablo. Dice que según nuestra mente, nosotros, hermano, dice que nos considerábamos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Eso no es tener paz. Una persona que se considera enemigo, hermano, que no tiene la libertad, y yo sé que usted alguna vez ha pasado, porque yo también lo pasé.
En una ocasión yo no tenía ni valor de orar, hermano. Ni valor de orar. Yo tuve que hablarle a alguien y decirle, tenés que orar vos porque yo siento que Dios a mí no me escucha. ¿Cuántos de ustedes pasaron eso? ¿Qué estaba pasando en ese momento? Nuestra conciencia, ¿verdad? Nuestra conciencia. Y decíamos, no, tiene que orar usted o tenés que orar vos porque yo siento que Dios a mí no me oye. ¿Pero por qué? Porque la conciencia me estaba acusando, o la conciencia nos estaba acusando. Nos sentíamos nosotros como que éramos enemigos, pero era, hermano, en nuestra mente. Eso es no tener paz. Ese es el efecto número 2 de la conciencia. La conciencia de este, hermano, nos quita hasta el derecho de poder entrar al lugar santísimo. Ojo con eso. Pero mire qué maravilloso, hermano, que por la gracia de Dios, por la misericordia del Señor y lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, tenemos esa gloriosa bendición de qué, hermano. Miren lo que dice Hebreos, capítulo 10. Miren lo que dice Hebreos, hermano. Qué lindo esto, Capítulo 10, versos 19 y 20. Miren qué tremendo esto. Miren cómo dice la palabra. ¿Lo tenemos? Así que, hermanos, miren qué bonito. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por el sacrificio que yo hago, La sangre de Jesucristo. por el esfuerzo que yo hago. ¿Cómo dice la palabra ahí? Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es su carne. ¿Qué dice la palabra? Que el sacrificio de Jesús, la sangre de Jesús, nos dio a nosotros, ¿qué, hermano? La entrada ¿a dónde? Al lugar santísimo. Al lugar santísimo. Óigame bien, hermano. Mira, es maravilloso para el entendido. Es maravilloso. ¿Por qué, hermano? En tiempos de la antigüedad, ¿quiénes eran los únicos que entraban al lugar santísimo? Solo los sacerdotes. Perdón, hermano, el sumo sacerdote. ¿Y lo hacía todos los días? No. ¿Una vez? Al año. Y nosotros, hermano. O sea, fíjense en esto, mire qué gran bendición, hermano, por favor. Por favor, hermano, mire qué gran bendición. Permítame. Óigame, solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Y la palabra dice que nosotros tenemos entrada al lugar santísimo. ¿Cómo Dios nos está viendo nosotros? Como que somos sacerdotes, porque el sumo sacerdote es Jesucristo. Nos ve como sacerdotes. Es que Él nos hizo reyes. Exactamente, para allá iba. Es lo que dice Apocalipsis, capítulo 1, verso 7. Él nos hizo a nosotros, ¿cómo dice la palabra, hermano? Reyes y sacerdotes. Mire, hermano, si el cristiano se da cuenta de esto, hermano, no anduviera viviendo una vida arrastrado, no anduviera teniendo una vida, hermano, como que no fuera nadie. El creyente es un rey, el creyente es un sacerdote. Hermano, ¿cómo somos nosotros? Somos reyes y sacerdotes. Para Dios, no para los hombres, para Dios. Mire qué lindo, hermano. Mire, hermano, por eso le digo yo, es que dependiendo de la información que tengamos, pues. Razón la palabra dice que Él es el rey de reyes. Qué tremendo, hermano. Ahora, el efecto de la limpia conciencia, entonces, cuando tenemos una limpia conciencia, nos declara justos y nos declara santos. Vamos a ir a primera carta a los Corintios. Ya vamos a terminar, hermano. La verdad que me disculpan porque yo no sé qué tiempo tenemos, pero ya ahorita terminamos. Terminamos con esto. Capítulo 6, verso 11. Primera de Corintios. ¿Lo tenemos, hermano? Bien. Dice la palabra. En su caso usted va a leer el verso 9 y 10. Yo le voy a leer aquí el 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. ¿Cómo dice, hermano? ¿Vamos a ser lavados o ya? ¿Cómo está la situación ahí? ¿Cómo dice el texto? Ya. No espere ser lavado, hermano, porque ya fue eso.
Dice, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Y alguien que ha sido santificado, ¿qué es, hermano? Un santo. ¿Es un santo? O sea, para Dios, ¿cómo es usted? Santo. Hermano. Ahora, si su conciencia dice lo contrario, pues cuestión suya. Pero yo tengo que ir en la verdad, lo que dice la palabra. ¿Cómo dice la palabra que es usted? Que somos santos. Somos santos. Así es. Dice, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aleluya. Qué tremendo. No, hombre, hermano. Vive el Señor. Mire, el Evangelio es maravilloso. Yo no me canso de decir eso. El Evangelio es maravilloso, hermano. Pero el verdadero, eso es maravilloso. O sea, la conciencia limpia, lo que hizo Jesús al derramar la sangre, limpiar nuestra conciencia, hermano. Ahora nos damos cuenta que somos justos, que somos santos. Hermano, que hemos sido perdonados. Hermano, nos declara como hijos, ya no como enemigos, sino como hijos. Siervos. Oiga, ¿ah? Ni como siervos. Como amigos. Como hijos. Voy a concluir con esto, hermano. Vamos, con este texto vamos a terminar. Tito, capítulo 1, verso 15. Ya no me voy a extender más. Tenemos, como dijo el apóstol Pablo, hay muchas cosas que decir, hermano. Pero atesoremos esta palabra, hermano, porque esto viene del Señor para nuestras vidas. Miren lo que dice Tito y vamos a concluir con este texto. Tito, capítulo 1, verso 15. Qué tremendo, hermano. Lo tenemos, hermano. Miren qué tremendo este texto, hermano. Dice, todas las cosas son puras para quienes. Para los que son puros. ¿Cómo dice el texto? Todas las cosas son puras para los puros. ¿Quiénes son los puros? Los que tienen su conciencia limpia. Sí. Todas las cosas son puras. Sí. Ahora vamos a la otra parte del texto. ¿Y ahora cómo dice la otra parte del texto, hermano? Más para los corrompidos. Eso es lo que abunda, hermano. Más para los corrompidos, el incrédulo. ¿Por qué incrédulo? Porque no está creyendo a la palabra. Y uno piensa que el incrédulo es el que está fuera. Hermano, la iglesia está llena de incrédulos que no le creen a la verdad del Evangelio. Pero dice, más para los corrompidos e incrédulos, nada le es puro. Nada le es puro. Pues, exactamente, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Mire, hermano, más claro, hermano, aquí. Mire, hermano, más claro aquí, hermano. ¿Qué texto tan más tremendo, hermano? Más para los... ¡Qué tremendo! Más para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Para ellos, usted anda mal. Para ellos, usted ya no hay perdón. Ellos, ¿por qué? Porque tienen una mente y una conciencia corrompidas. Oiga bien. Padre, Hermano, por esta razón, hermano, en cierto momento yo me salí de un grupo que el hermano formó. Y lo que escribí, hermano. El hermano formó un grupo y empezaron. Igual yo también, hermano. Me salí de ese grupo. ¿Por qué? Era una abulación de piedra, hermano, que terrible. Y era un grupo de hijos de Dios, Padre eterno, hermano. Esa gente era una... Digo el Señor, yo les voy a decir de quiénes son hijos ustedes. Ahí el Señor Jesús le dijo, yo les voy a decir de quiénes son hijos ustedes. Ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Hermano, alabamos al Señor por esta palabra, hermano, por el mensaje que el Señor nos ha traído en esta tarde. Decimos al Señor, declarando bendecido a los hermanos que estuvieron conectados. Saúl, Julio, Francisco y Darío mandan saludos. La hermana Eliana desde Cuba también. La hermana Eliana desde Cuba, muchos saludos, hermanos, para ella también, de parte de la iglesia de Cristo aquí en Honduras. Enviamos muchos saludos y a los hermanos también. Hermanos, pues yo considero que con esto podemos irnos en paz. ¿Ah?
Así que yo creo que lo único que resta, hermano, es, nos quedamos un rato con hermano Mari y el hermano, ¿verdad? Al final de la reunión, hermano, necesitamos hablar con usted. No para tirar piedras, hermano. Entonces, hermano, los declaro bendecidos con toda bendición.